Sé tú, oh Dios, hablando a tus hijos. Sé tú alimentando a tus ovejas. Tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Oh Jesucristo, úsame para tu gloria, para la honra de tu majestad. Bendito Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos esta tarde. Amén. Bendito sea Dios. Bien, mis hermanos, en estos minutos vamos a introducirnos en esta que pareciera que no es una carta sino un tratado, y vamos a verlo a lo largo de toda esta epístola. Vamos a introducirnos a esta epístola, y como dije hace un instante, yo sentía de hace mucho tiempo el deseo de compartir esta carta, ya que es algo muy especial lo que aquí el apóstol Juan narra, y es interesante cómo el apóstol Juan lleva esta carta de una manera tan peculiar que pareciera que se introduce un tema, luego se pasa a otro, luego vuelve al mismo tema y vuelve otra vez al otro tema que había tocado. En fin, eso es lo que queremos ahora tratar, y hoy comenzaremos a eso, a introducirnos a esta hermosa epístola, y así es el título de hoy: Introducción a la epístola del apóstol Juan. Así lo vamos a introducir, de la primera epístola. Recuerden que Juan escribió 3 epístolas, y ya habiendo dicho, el autor de esta carta o de esta epístola es Juan. ¿Quién fue Juan? Fue uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, los cuales eran hijos de Zebedeo, que estaban remenando redes junto a su padre allá en el mar de Galilea cuando Jesucristo los llamó. Anteriormente habían escuchado a Juan el Bautista en el río Jordán, y posteriormente el Señor Jesucristo los llamó junto con Jacobo su hermano. Y Juan fue uno de los más allegados al Señor Jesucristo, tanto que la Biblia lo relata como el discípulo amado, y nosotros sabemos perfectamente todo eso. Además, Juan, hermanos, escribió otras 2 cartas más, el Evangelio y el Apocalipsis, que tenemos en la palabra del Señor. Ahora, yo quiero introducirme en primer lugar en el contexto histórico de esta epístola, dónde y cómo sucedieron las cosas. Por ejemplo, hermanos, esta carta tuvo lugar en el primer siglo. Allí fue escrita. El primer siglo, ustedes saben que viene del año 0 hasta el año 100 después de Cristo. Entonces, nosotros vemos como el desarrollo de esta carta se da en un contexto bastante complicado, ya que Roma todavía estaba subyugando a muchas naciones, las tenía bajo su dominio. Tanto así, hermanos, que Jerusalén y todos ellos fueron destruidos también por un emperador romano llamado Tito en el año 70 después de Cristo, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero esta carta, hermanos, tuvo lugar en ese siglo, después de la muerte del Señor Jesucristo, después que el Señor instituyó a los apóstoles, los envió a predicar, les dio el mandato de ir por el mundo y predicar el Evangelio. El Señor les dijo: quédense en Jerusalén. El día del Pentecostés ya había llegado, los cristianos ya se habían dispersado por todo el mundo conocido. Toda Roma, todo el imperio romano estaba lleno de cristianos. Y saben una cosa, los cristianos eran aborrecidos por ellos. Los romanos aborrecían a los cristianos, y no solo ellos, también los judíos aborrecían a los cristianos. Y es importante notar, hermanos, que a esto estamos llegando en estos días. Yo no sé si ustedes, hermanos, han escuchado de esta serie coreana que ha salido, que ha tomado mucho auge en estos días. Hoy veíamos un video con mi esposa de esta serie que sus hijos están viendo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque es una serie de videojuegos y se llama el juego del calamar. ¿Sabe qué hacen ahí? Presenta como así un comentario a alguien ahí, presenta 3 tipos de cristianos. Uno que es llevado al juego, y en ese juego este hombre muere, hermano. ¿Sabe? Porque era un creyente a medias, no era un cristiano verdadero, pero todo el juego pasa orando, hasta el fin que uno de los mismos compañeros, según dice ahí, lo arroja al vacío y muere. ¿De qué trata esta serie, hermanos? Trata de matar personas.
Trata de llamar a la multitud porque hay un premio grande que se pueden llevar. Gente que está endeudada hasta la coronilla se meten a ese juego, pero al principio se les da la oportunidad de salir del juego y muchos salen. Pero luego, al verse en la necesidad, en la liturgia y en la Eucaristía en la que viven, en la forma paupérrima en que viven y en todas las deudas que tienen, deciden regresar al juego. Y estando en el juego, hermanos, el juego lo que hace es ir matando. Y lo único que incita es al odio a las personas. Matar. Donde matar a una persona no es tan diferente como que atropellen un perrito, no es tan diferente como que muera una gallina, no importa. La insensibilidad se ve ahí en esa serie tan palpable, hermanos. Y saben, presentan a otro cristiano predicando el evangelio en la calle y la gente no le pone cuidado, la gente le da lo mismo y el hombre anunciando el evangelio, pero lo ponen de una manera bien extraña, porque el hombre no puede hablar mucho, lo que habla casi siempre es ofensivo a las personas, y eso es lo que está buscando el demonio. Satanás está buscando que el evangelio quede tan disminuido que sea odioso para las personas, y a eso estamos llegando. A eso estamos llegando y está cada vez peor. Y esa serie de Netflix, valga la redundancia, de esta plataforma del diablo, hermanos, está acorralando y está atrapando a las personas, a los adictos de los videojuegos los está atrapando. Queridos y queridas hermanas, yo sé que ustedes tienen hijos y sus hijos, muchos de ellos son adictos a los videojuegos. Por lo tanto, debemos tener cuidado con ellos, porque estos, hermanos, están incitando al odio. ¿Y saben quién siempre tiene la culpa? Los creyentes. Un día de estos, yo no soy mucho para contar historias, hermanos, u anécdotas, pero el hermano Salvador, un día de estos estuvimos hablando con él y él me platicaba de ciertas personas de su trabajo que estuvieron hablando que los culpables de los contagios del coronavirus son los evangélicos. Que nosotros tenemos la culpa de que estemos así en la ciudad, porque nosotros nos reunimos en masa y no nos cubrimos la boca, es decir, no tenemos medidas de higiene personal para evitar los contagios. Y el hermano dice que le digo, pero ya vio los estadios cómo están, ya vio cómo la gente anda en los mercados, ya vio el turismo, ya vio toda la desgracia, ya vio todo lo que hay. Sí, pero los cristianos son los culpables. Los cristianos tienen la culpa. ¿Sabe qué está haciendo Satanás? Entrando en un momento para perseguir ya a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que quiere? Asesinarnos. Pero que nos maten, hermanos, y al morir nosotros estaremos frente a frente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bienaventurados seremos por ser hallados dignos de padecer por Él. Porque no solo hemos sido llamados para gozar con Él, sino para padecer por Él, por la causa del Evangelio. Así que, mis hermanos, en este mismo contexto estaba Juan. Juan estaba en el contexto de la persecución, tanto así que Juan fue llevado cautivo y prisionero a una celda y después fue abandonado al exilio en una isla llamada Patmos, donde no había personas, donde todo lo que había a su alrededor era agua y desolación, todo para poderse asesinar. Pero ahí fue donde Dios le reveló el Apocalipsis a este hombre. Entonces, hermanos, ¿qué más vemos en este contexto? En el primer siglo, hermanos, surgió una serie de sectas, una serie de corrientes religiosas tremendas, terribles, muchas blasfemas, y la más dura de todas y la que cobró mucho auge entre el siglo I, II y III, y que es la razón por la cual Juan escribe esta carta, es el gnosticismo. ¿Ha oído usted hablar del gnosticismo? Sí, excelente, hermanos. El gnosticismo, hermanos, es una creencia de lo espiritual, del griego gnosis, que significa conocimiento. En otras palabras, hermano, el gnosticismo es tener conocimiento. Ellos enfatizaban más que todo el conocimiento espiritual. Ellos decían esto: lo material es pecaminoso, es perverso, es malo, y lo espiritual es santo, es agradable, es puro. Eso era el lema de ellos. Ellos decían que todo lo material era pecado,
Todo lo material es pecado. Tanto así, hermanos, que por esa razón ellos negaban que Dios se había hecho hombre. Ellos negaban que no puede ser que un Dios tan distante, un Dios tan supremo, que está en el cielo, ese Dios no puede encarnarse, porque si se encarna es pecado. Para ellos lo más importante es lo espiritual, el poder de la mente. Esto, hermanos, acarrea muchas ideas filosóficas, sobre todo la platónica, y comienzan a cobrar auge en el primer siglo. Ustedes saben que Platón existió mucho antes que Jesucristo naciera. Por lo tanto, hermanos, esta corriente tenía como fin desacreditar o dar énfasis a que Jesús no era el Cristo encarnado o Dios como hombre. Esa era la idea de esta secta. Tanto así que ellos decían que para ser salvos no bastaba la fe, sino que era necesario un conocimiento tan profundo de un Dios supremo. Este conocimiento para ellos era oculto, porque muchos de ellos hablan de la vida oculta de Cristo. Tanto así, hermanos, que en Santa Ana está un lugar de estos del gnosticismo, y ahí está, y dice que Jesús dijo unas palabras que nosotros nos gozáramos, nos alegráramos y disfrutáramos a nuestras esposas, es decir, impulsando la poligamia y todas esas cosas, porque Jesús en su vida secreta tuvo pareja. Y todo eso. Eso es algo muy terrible lo que esta gente hace. Y esto era lo que se estaba dando cuando Juan escribe este tratado que tenemos aquí en Primera de Juan. Y el gnosticismo había cobrado mucho auge entre los cristianos, porque era una corriente tanto religiosa como judía como religiosa cristiana. Había una mezcla, y mezclaban además de eso la filosofía, porque ustedes saben que filosofar es empezar a preguntarse de dónde viene esto, de dónde procede aquello, de dónde procede esto, de dónde salió aquello. Eso es filosofar. Y entonces ellos trataban a profundidad de tener que solo ellos tenían esa parte oculta que los cristianos primitivos no tenían y no conocían. Y ellos decían que solo la fe no podía salvar a nadie, que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no era suficiente para la salvación de los iniciados, como ellos les llamaban. A ellos, los iniciados, los comenzaban a introducir en estas ideas del ocultismo, mejor dicho, de lo oculto que ellos tenían, de lo que ellos solamente conocían, y del conocimiento. Impulsaban el pensamiento más que otra cosa. Entonces, vemos nosotros como aquí, hermanos, en este contexto estaba Juan y muchos otros creyentes, muchos cristianos, algo parecido ahora. Porque ahora, hermanos, vemos como las personas también creen más en lo literal. Esto va en contra a lo que estos creían, porque estos creían en lo espiritual, pero ahora la gente está bajo lo material. Si usted nota, hay un contraste, una vuelta de hoja tremenda y radical en cuanto al conocimiento o al pensamiento. Esto es contraposición al agnosticismo. ¿Ha oído usted del agnosticismo también? ¿Sí? ¿Hemos oído? Ya oímos del gnosticismo, porque no debe confundirse con el agnosticismo, porque del agnosticismo proviene del prefijo sin y del gnosis, conocimiento, es decir, sin conocimiento, es decir, no se puede llegar a un conocimiento pleno para decir que Dios existe. De ahí surgen los ateos, que ustedes lo saben. Entonces, hermanos, por eso esto es una antítesis a la tesis de los gnósticos. Y bueno, habiendo visto el contexto histórico, el carácter político, el contexto político en el que estaba dándose todo esto, hermanos, era una situación bastante difícil. Ahora, el autor, como sabemos, es Juan. El autor de la epístola o de este tratado es Juan, aunque si usted nota, no dice como las otras cartas, ¿verdad? En la mayoría de las cartas, por ejemplo, de Pedro, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y en otras de Pablo, por ejemplo, dice Pablo, siervo de Dios. Pero de estas cartas de Juan, si usted ve, en la segunda epístola de Juan no habla de quién es, solo dice
dice el anciano a la señora. Y el segundo dice, el tercero de Juan dice el anciano a Gayo. No dice quién es en realidad, no se describe como apóstol, no narra como los otros apóstoles el apostolado o todo eso. Lo que a Juan más que todo le interesa es presentar a Jesucristo y al Evangelio, si ustedes lo notan. Tanto así que en el Evangelio de Juan tampoco da una genealogía, sino que comienza a decir, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y todo eso comienza a decir Juan en el Evangelio. Entonces, acá en la carta, vemos cómo Juan tampoco se presenta como el autor de la misma, sino que comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. No se presenta Juan como el autor, pero ¿por qué se llega a esa idea de que Juan escribió esta carta? Bueno, hay tres razones por lo menos para decir que Juan fue el escritor de esta carta. En primer lugar, tenemos a los padres de la iglesia que lo ratificaron. Los padres de la iglesia, tanto como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes, ellos fueron los padres de la iglesia que tomaron a bien y decir que Juan fue el escritor. Y la razón por la cual ellos llegaron a ese consenso unánime de decir que Juan era el escritor era porque dice muchas cosas relacionadas con el Evangelio de Juan, el que lleva su nombre. Por ejemplo, dice aquí lo que era desde el principio. ¿Y cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo. Así que es el mismo Juan el escritor de esta epístola. Esto es, en tercer lugar, ¿por qué se dice esto? Porque el estilo de las palabras que usa Juan aquí son similares a las que usa el Evangelio allá también. El estilo y el autor, en tercer lugar, mejor dicho, el autor tuvo una relación cercana con el Señor Jesucristo, porque dice que es lo que han visto sus ojos, lo que contemplaron. Usted sabe que contemplar no es lo mismo que ver. Contemplar es estar fijo y poner atención a las cosas, estar ahí como pasmado viendo, ¿sí? Como cuando nosotros vemos televisión, por ejemplo, estamos con la boca. ¿Y dónde está la boca? No nos la hallamos porque estamos pegados a la televisión. Pues ellos estaban pegados al rostro de Cristo. Y aquí Juan dice lo que hemos contemplado y palpado. Sabemos que Juan, hermanos, tanto así era cercano que en la transfiguración él estaba ahí. Cuando fue a Getsemaní, él estaba ahí. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la última cena con sus discípulos, Juan se recostó en el pecho del Señor. Es decir, él era muy cercano. Era el discípulo amado, el que estaba siempre cerca de Jesús. Era de los tres más allegados, pero el más allegado. Tanto así que estando en la cruz le dice: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. De donde han sacado la idea de que María es la madre de la iglesia. Y no es así. Lo que sabemos es que María posiblemente para esa época era viuda. Y usted sabía que las viudas en ese tiempo la iglesia las protegía, las cuidaba, las acobijaba, las alimentaba, les daba todo. Por eso es que el Señor Jesucristo le encargó a su madre natural, a su madre física, que la cuidara a Juan. Bueno, entonces vemos que Juan sí era el escritor, o sí es el escritor de esta carta. ¿Qué más podemos decir si eso es más que suficiente? En primer lugar, los primeros creyentes, los primeros padres de la iglesia lo atribuían a él. En segundo lugar, el estilo y las palabras que aquí hay son similares al Evangelio. Y en tercer lugar, el autor tenía estrecha relación con el Señor Jesucristo. La fecha en que fue escrito este tratado o esta epístola, pues la fecha no se sabe con exactitud. No hay una fecha exacta para decir en esta fecha fue escrita, pero sí se cree que fue una de las últimas que fueron escritas. Esta carta ha sido una de las últimas escritas. Posiblemente, hermanos, Juan ya se había marchado a Éfeso. Posiblemente él
estaba en Éfeso. Ustedes saben que en el año 70 Tito destruyó Jerusalén y muchos huyeron en la llamada diáspora, donde todos los judíos emigraron a todos los lugares lejos de Jerusalén. Y muchos fueron creyentes. La mayoría fueron cristianos porque ellos sabían de las palabras que Jesús había advertido: cuando veáis que están ahí al acecho para destruir a la ciudad, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar capa. El que esté en el campo no regrese, váyase. Ellos lo sabían y por eso muchos se marcharon cuando vieron la ciudad sitiada y la destrucción posterior por el emperador Tito. Así que, hermanos, nosotros sabemos todo eso gracias a la historia. Toda la historia narra todo esto, no está en la Biblia, pero la historia nos ha dado esta luz. Y Juan posiblemente se había marchado. Es decir, que esta carta pudo haber sido escrita entre los años 70, 85 o entre los años 100 después de Cristo, pero fue siempre en el siglo I. Así, mis hermanos, esta carta es de mucha importancia, de mucha relevancia, porque tiene propósitos maravillosos. Propósitos maravillosos. Hay por lo menos en esta carta 4 propósitos que el apóstol Juan desea introducir. Pero él está, hermanos, describiendo más que todo al Cristo glorificado, al Cristo que se hizo hombre, al Dios que se hizo carne. Ese es el deseo de Juan, porque como ya vimos, los gnósticos decían que eso no era así. Ellos negaban la humanidad de Cristo. Ellos sí creían en la deidad del Señor, pero no en la humanidad, porque para ellos lo material, recuerden, no era agradable a sus ojos, sino lo espiritual. Propósitos de esta epístola, por ejemplo, tenemos el primer propósito: los hijos de Dios tienen comunión con Él en la luz, porque Dios es luz y los que estamos en Dios somos luz y no hay ni debe haber tinieblas en nosotros. En segundo lugar, el segundo propósito: los hijos de Dios saben la verdad porque la verdad fue revelada. La verdad ha sido revelada, tanto así que dice aquí la palabra del Señor. Mejor dicho, Jesús dijo: yo soy la verdad, y la verdad se nos reveló. Y Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, hermanos, y aquí tenemos otro propósito importante. Los hijos de Dios sabemos la verdad, que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Tanto así que los evangelios sinópticos tratan esta humanidad y deidad de Jesús ambas al mismo tiempo. Y Juan, no obstante, lo presenta como el Hijo de Dios encarnado. Y aquí en su epístola, nuevamente, él apelando a esas cosas y a esa forma de ver a Jesucristo, porque él dice: nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, estuvimos con él, lo oímos hablar. Nadie puede mentirnos, dice Juan, porque nosotros fuimos testigos presenciales de su resurrección, de su ascenso al cielo y de su vida y ministerio. Todo eso Juan lo relata. En pocas palabras, esto no está todo aquí, que digamos Juan empezó a relatar. De hecho, en el último versículo del Evangelio de Juan dice que hay muchas otras cosas que el Señor Jesucristo hizo, que si se escribieran no darían abasto todos los libros del mundo para escribir todos los hechos del Señor, porque Él es eterno, y así lo muestra Juan al Señor Jesucristo. Ya lo veremos más adelante. Tercer propósito: los hijos de Dios aman como Él ama. Aquí Juan dice que Dios es amor, y el que está en Él ama a los demás. El amor de Dios está en los creyentes, y ese es otro propósito que cubre o desea cubrir esta carta. Por eso, hermanos, yo sentía tanto deseo de compartirla con ustedes, para que veamos que el amor de Dios está en nosotros, de que en verdad Dios es amor, y que si a veces Él actúa con justicia, pero es movido por su amor. Entonces, los hijos de Dios amamos como Él ama, es otro propósito. Y cuarto, los hijos de Dios tienen la seguridad de que viene de Él. Es decir, tenemos la seguridad de que Jesucristo viene del Padre, o que Jesucristo es Dios. Y eso
ya lo hemos visto en otra ocasión, cuando estudiamos la deidad de Jesucristo. Y vimos también su humanidad y su deidad aparte. Ambas cosas son tan palpables en las Escrituras, tan verídicas en las Escrituras. Pero estos gnósticos no querían aceptar esta idea, porque ellos tenían otras cosas ocultas que no lo sabían todos. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que el Señor quiera ocultarle unas cosas a uno y quiera revelárselas solo a otros, a un cierto conglomerado que solo ellos tienen ese privilegio de que Dios les hable, de que Dios les diga. Hermanos, estamos en esos mismos tiempos en el cual Juan y todos los apóstoles tuvieron que lidiar con herejías terribles. Hoy estamos viendo lo mismo y es por causa de las herejías, de estas personas falsas, de los predicadores falsos que estamos viendo hoy día. Por causa de ellos el evangelio está siendo degradado, tanto así que el odio está anidando en los corazones de las personas, tanto que si usted los invita a la iglesia no quieren, porque dicen los evangélicos son hipócritas, los evangélicos son mentirosos, los evangélicos son odiosos, los evangélicos no aman como dicen amar y no viven de acuerdo a lo que ellos dicen que deben vivir. Bueno, todo esto, hermanos, es la introducción. Y creo que se me quedaron muchas otras cosas allá mientras lo preparaba hoy. Pero, hermanos, esto es lo más importante que yo he podido recabar para traérselos a ustedes. Y espero que, hermanos, esto les sirva a ustedes. Yo no quiero estar hablando aquí solo por hablar. Yo creo que todos vamos a salir de aquí con una perspectiva diferente, conociendo diversas cosas que en este mundo se están dando, hermanos. Es increíble cómo las personas corren tras los falsos y cómo huyen de los verdaderos. Pero en verdad digo que las verdaderas ovejas se acercan a la verdadera palabra de Dios. Y las falsas ovejas, cuando sienten la verdadera palabra, huyen porque no la toleran. ¿Amén? Así es que, hermano, veamos la introducción de Juan a su carta. Ya vimos el contexto histórico, el autor, la fecha. Ya vimos cuál era el contexto político y religioso. Y vimos también los propósitos de esta epístola. Y digo epístola, hermanos, por una razón muy fundamental aquí. Si usted nota con cuidado, las cartas en el antiguo Roma o greco-romano, el estilo de las cartas greco-romanas tenían algo muy en común. Tenían un destinatario, un autor, tenían una salutación, un saludo, y tenían también un final, es decir, hermanos, como un saludo final. Todas las cartas que vemos de Pablo, por ejemplo, incluso Juan en sus últimas cartas sí escribe unas salutaciones y también escribe destinatarios. Y hermanos, las cartas que hoy tenemos, le ponemos la fecha, hacemos un saludo, luego decimos por este medio me dirijo a ustedes, fulano de tal, y atentemente al final ponemos nosotros el remitente, el que la está remitiendo. Entonces, hermanos, estas cartas grecorromanas no tenían ese estilo. El estilo de las cartas entonces era que comenzaban con el remitente primero. Si ustedes ven, por ejemplo, Pedro, dice primera de Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? Aquí va el destinatario, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego va el saludo. Elegido según la presencia de Dios Padre, santificado por el Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Ven ustedes el saludo? Las tres cosas que hay al inicio de las cartas grecorromanas, no vistas en esta carta de Juan, porque Juan comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocando al verbo de vida. No es igual a las otras cartas. Y vemos que Pedro
tiene desenlace también en su primera carta y una salutación final. Vemos que dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escrito brevemente, amonestándoos y testificando de que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con oscuro de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vemos cómo finaliza. Pero vemos que la carta o epístola de Juan no desenlaza así. Juan, desde el versículo número 13 en adelante, comienza a decir: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y sigue diciendo todo que usted lo puede leer en su casa, y no es nada parecido a las cartas que han escrito los demás apóstoles y que posteriormente Juan también escribe. No son iguales, por lo cual no se puede decir que sea una carta en sí. Más bien este es un tratado dirigido no a una iglesia en específico. Si ustedes pueden notar, no hay un destinatario, porque la corriente esta de filosófica, religiosa del gnosticismo se había regado por todo el imperio y muchos creían de esta forma, como los gnósticos. Entonces, por eso, si ustedes pueden ver en el encabezado de nuestra Biblia, los que tenemos Biblia revisada, dice: primera epístola universal de San Juan Apóstol. Está dirigida a todos los creyentes y en primera instancia a los del primer siglo, pero ahora la vamos a retomar para nosotros, la vamos a aplicar a nuestros días, la vamos a introducir a nuestra vida. Y veamos entonces en sí el texto. Dice: lo que era desde el principio. Observan ustedes, hay tres principios en la Biblia. Génesis 1:1, como dice: en el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio de la creación de Dios. Pero luego en el Evangelio de Juan vemos nosotros otra cosa. Vayamos al Evangelio de Juan. No quiero estar especulando lo que no dice. Primero, el Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué está haciendo Juan aquí? ¿Qué principio vemos aquí? Juan está hablando de la eternidad de Jesucristo. Él dice: Dios es eterno, y el verbo que se hizo carne también es eterno, porque Él es Dios. Y la tercera vez que la Biblia habla de principio está en la epístola que tenemos aquí. Dice: lo que era desde el principio. Ahí introduce Juan su tratado. La forma en que aquí vemos nosotros que Juan introduce este tratado es para hacer ver, hermanos, lo mismo que ya habló en su evangelio. Pero aquí Juan está tratando con la llegada del verbo. Allá dijo: el verbo es eterno, Jesucristo es eterno, es Dios. Ahora dice: ese verbo vino y se hizo carne. Ese verbo caminó entre nosotros. Ese era el Hijo de Dios. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice el Evangelio de Juan. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Y luego dice Juan: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. A los judíos vino. Él incluso a muchos gentiles le dice: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Se lo dijo a una mujer. Entonces vemos ahí que el Señor dice que Él ha venido a la casa de Israel primero. Pero los suyos no quisieron verle, ni aceptarle, ni recibir su enseñanza. Antes procuraron matarle y lo llegaron a hacer, cosa que ya estaba descrita por el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces, hermanos, vemos nosotros que Juan está hablando de que Dios se hizo carne, cosa que negaban los gnósticos. Algo que ellos no aceptaban. Y muchos ahora no lo aceptan, porque ellos creen más en las cosas que se pueden
hermanos, que se pueden comprobar científicamente. En este tiempo lo que se comprobaba era espiritual, ahora todo lo quieren comprobar científicamente. Y el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que no viendo han creído. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, hermanos. No hemos tenido una visión del Señor Jesucristo como la que tuvo Pablo. No hemos tenido la oportunidad de tocar sus llagas como lo tuvo Tomás. No hemos tenido la posibilidad de recostarnos en el pecho del Señor como lo hizo Juan. No hemos tenido la oportunidad de sufrir y padecer como los de la iglesia primitiva. No hemos tenido tal privilegio. Y no hemos visto al Señor nunca presente. Nunca lo hemos visto así como una epifanía. Nunca. ¿O lo han visto ustedes? Yo tampoco. Pero dice el Señor: bienaventurados los que no viendo han creído. Porque nosotros no hemos visto y creemos. Muchos vieron y no creyeron. Y esa es mayor condenación, queridos hermanos. Esto no quiere decir que ahora los incrédulos tienen menor condenación porque aún no le han visto. No, el Evangelio se les ha anunciado. La palabra de Dios se les ha predicado. Cristo se les ha presentado por medio de la palabra del Señor. Y no han escuchado esa voz. No han obedecido al Evangelio. Más han rehusado al Evangelio. Han rehusado creer en el Evangelio, y esto es mayor condenación para ellos. Muchos han visto milagros ocurrir en las iglesias, otros han visto cómo las personas son transformadas, pero aún así no creen en el Señor Jesucristo. Pero saben, Romanos dice que el universo testifica de que Dios existe. No es necesario verlo, porque dice la Biblia que no hay hombre que vea a Dios y viva. No hay. Pero Moisés vio a Dios y no lo vio. Solo vio sus espaldas. Pero le dijo el Señor: escóndete. Escóndete detrás de esa roca, porque si me llegas a ver te mueres. Usted sabe que en la visión que tuvo Isaías, hermanos, en el capítulo 6, vio querubines que tenían 6 alas. ¿Ustedes saben eso? 6 alas. Y dice que con 2 cubrían sus rostros, con otras 2 cubrían sus pies y con otras 2 volaban. ¿Por qué cubrían sus rostros? Porque la gloria de Dios los podía destruir. Hermanos, ¿qué destruirá la tierra? La gloria de Dios cuando Él venga. Su gloria destruirá todo lo pecaminoso de esta tierra. Entonces Juan dice: lo que era desde el principio. Está hablando de la preexistencia de Jesús. Cristo existe por Él mismo, porque Él es Dios. Y Juan dice: esto era en el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan. Juan está diciendo: yo lo escuché, soy un testigo de que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne. Él era un testigo presencial de esas cosas, de los milagros, de las multitudes que venían, de todas las sanidades, incluso de las resurrecciones de las personas, porque Él estuvo cuando resucitó a la hija de Jairo. Él estuvo ahí cuando ella resucitó, cuando Jesús la resucitó de los muertos. Entonces, hermanos, Juan tiene suficientes argumentos, suficiente autoridad para poder decirle a esta secta gnóstica que él era un hombre que había visto al Verbo hecho carne, al Dios invisible hecho visible por la humanidad de Jesucristo. Porque es cierto, nadie puede ver a Dios, pero Dios se hizo hombre y es posible verlo en su humanidad. Por eso muchos dicen que hay que tener imágenes de Jesús. No, hermano, la Biblia no nos manda a tener imágenes de Jesús. No nos manda a tener imágenes de ninguna cosa, de nada. Porque lo que no hemos visto no lo podemos describir. Es imposible describir a un Dios indescriptible. No podemos. Entonces, hermanos, vemos que Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Juan no dice solo lo oí, lo vi. Lo vi, dice Juan. Y no solo lo vi, dice Juan.
Lo he contemplado, he estado cerca de Él, he pasado mi vida, 3 años al lado suyo, lo he podido contemplar cuidadosamente, he aprendido de Él lo que ahora sé. Eso está diciendo Juan aquí, para hacerle ver a los creyentes que lo que los gnósticos decían era una completa herejía, tanto que él dice que si alguien viene diciendo que Jesús no era Dios, es una persona que no debemos recibir en la casa ni compartir con ellos nada. Entonces, hermanos, Juan habla así, de esta manera, a sus lectores, por la necesidad de la veracidad con que veían las cosas los gnósticos. Entonces, hermanos, dice, lo hemos contemplado, y no solo lo hemos contemplado, dice Juan, lo toqué, lo hemos tocado, y palparon nuestras manos, dice aquí, tocante al verbo de vida. Tocante al verbo de vida. El verbo de vida es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Él es el verbo de vida. Verbo, hermanos, que quiere decir palabra. La palabra se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios nunca, hermanos, en toda la historia del Antiguo Testamento se presentó tan palpable como cuando vino hecho hombre a la tierra. Se presentó con su gloria en el monte Sinaí. Vieron muchos abrir el mar, vieron otros aparecer, hermanos, maná en la tierra, vieron brotar agua de la roca, vieron cómo pueblos sucumbían ante ellos, aunque eran menor en estatus militar, y veían cómo sucumbían ante el poderío de Dios y no de ellos. Ahora, mis hermanos, es importante que nosotros no estemos creyendo que Jesús no es Dios, sino que debemos salir por esa puerta hoy diciendo Jesús es Dios. Jesús es Dios. La deidad de Jesucristo no es una mentira, no es que lo físico es pecaminoso, porque el Señor tuvo que hacerse hombre para padecer como hombre lo que el hombre hizo mal. El hombre falló y hubo necesidad de que Dios lo hiciera, porque solo Dios puede resistir la ira de Dios mismo. No hay nadie que pueda resistir la ira de Dios para satisfacerla. No hay nadie. ¿Qué más dice? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Una vez más, si ustedes ven, hay un paréntesis, ¿verdad? Esto es posiblemente una adición de los traductores. No es que en verdad los rollos antiguos dijeran esto, pero está en estrecha relación con lo que venimos hablando. Es importante notar que está aquí, y es como un comentario muy maravilloso que está aquí en las Escrituras. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Una vez más, Cristo está siendo presentado como Dios y como hombre en este pasaje. Cristo es la vida eterna. Y solo la fe es suficiente para ser salvos de la ira de Dios. Porque los gnósticos decían que la fe sola no salva a nadie. Y nosotros, los creyentes, incluso los reformadores, dijeron, la fe basta para ser salvo. La fe sola. Hermanos, pero esta fue una de las cosas que surgió porque la iglesia tradicional le añadió las obras. Tanto la fe como las obras eran importantes. Solo la fe no salvaba y solo las obras tampoco. Tanto eran necesarias la fe como las obras. Pero sin obras la gente no podía ser salva. Esa era la idea de muchos. Entonces los reformadores vieron y dijeron, somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie diga, yo lo alcancé.
Porque al cielo, como dice un predicador en las redes sociales que yo veo mucho, él dice, no vamos a llegar al cielo con un cartel diciendo soy un campeón. No, vamos a llegar de arrastra delante del Señor, dándole gloria y honor y gracias por habernos rescatado del infierno. No vamos a llegar campantes como Juan por su casa diciendo, ¿dónde está Pedrito? Lo quiero conocer. No, vamos a llegar de arrastra diciendo, Señor, por tu misericordia soy salvo. Yo creo que muchos lloraremos delante del Señor, hermanos, al ver su hermosura frente a frente de nosotros. No sé si usted anhela ese día, no sé si usted está esperando ese día, pero si viene la persecución y nos amenazan a muerte o nos quieren matar porque dicen que nosotros tenemos la culpa de la desgracia del mundo, pues está bien. Si por decir la verdad y defender la verdad de las Escrituras nosotros somos los culpables, pues lo seremos. Pero no vamos a doblegarnos a la mentira. ¿Qué más dice, hermanos? Está hermoso esto, ¿verdad? Cristo es la vida eterna. La encarnación de Cristo se ve una vez más aquí manifiesta en este pasaje. Y dice Juan, esto es lo que les anunciamos a ustedes. Esto es lo que ustedes han creído, dice Juan. Ustedes no han creído otra cosa. Han sido salvos por la fe en el unigénito Hijo de Dios, dice Juan aquí en este pasaje. Luego el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también pues vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Jesucristo no es solo con el Padre, sino también con el Hijo, porque tanto el Hijo como el Padre son Dios. No hay otra comunión. Aquí la palabra comunión viene del griego koinonia, que significa, hermanos, tener una parte con Él. Nosotros tenemos parte con Dios, parte con Cristo y parte entre nosotros. Que nuestra cosa en común es que Cristo es nuestro Señor. Él fue crucificado, murió en la cruz y ha resucitado y está pronto en venir a traer a su iglesia. Y luego concluye Juan diciendo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué hermosa está esta carta, ¿verdad? El gozo sea cumplido. La palabra gozo ahí, hermanos, no es solo de alegría, es una alegría inmensa. ¿Alguna vez usted ha estado pero feliz que no le cabe el corazón en el pecho? ¿Sí? ¿Han sentido esa felicidad? Ahora imagínense el gozo de la eternidad. ¿Cómo será? Porque si nosotros experimentáramos, según lo dicen unos estudiosos, experimentáramos el gozo del cielo aquí en el corazón, aquí en esta tierra, en este cuerpo, caeríamos muertos. Caeríamos muertos. Juan, cuando vio la visión del Cristo glorificado, cayó como muerto a los pies de Él. Porque su gloria no la puede resistir esta carne pecaminosa. No la resiste. Por lo tanto, por eso digo que cuando lleguemos allá caeremos postrados a sus pies. ¿Por qué podremos estar delante de Él y no moriremos? Porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados y tendremos la facultad de ser sin pecado y poderle ver como Él es. Así que ánimo, iglesia. Cristo nos espera con los brazos abiertos. Cierre sus ojos esta noche.